Ya. Bueno, Recuerde grabar, por favor. Ahí está sí, grabando sí, ya ya. partí. No he hecho nada. Vamos a hablar hoy día de hígado. ¿Ya? El enfoque es de insuficiencia y entendemos por insuficiencia función. Eso hay que tenerlo bien, bien claro, porque en el fondo hay distintas formas habitualmente de entender la enfermedad. A veces uno va por lo estructural. Ah, tiene tal cosa. Otra forma de entenderlo es por lo anatómico. Ah, pasa. Y lo otro va de la mano un poco, y lo otro es de la función. Entonces aquí hay que tener varios como puntos en relación al respecto. ¿Ya? Vamos a Lo histopatológico a veces, ¿cierto? Con Sí, los cambios. también lo habla Tomás. Mucho. Aquí vamos a hablar fundamentalmente desde el punto de vista de función del hígado, ¿ya? Y obviamente las consecuencias. Siempre hay que repasar, como todas las cosas, un poco la anatomía, porque aquí es bien importante para algunas cosas, ¿ya? En general, hay muchas células distintas. Habitualmente uno dice los hepatocitos, y que lejos lo más importante, claro, porque en términos funcionales tiene que ver con detoxificación, tiene que ver con usos metabólicos, tiene que ver con, ya lo hemos visto harto, en lo que tiene que ver con glicemia. Acuérdense que neoglucogénesis, producción de glucógeno, lo hemos visto para lípidos, en general en relación a lo que se llama la lipoproteína. O sea, te dan cuenta que el hígado está un poquito metido en casi todo. Y ahí obviamente los hepatocitos son parte muy importante. Pero también lo son las células epiteliales ductales. Entonces, fíjense que un parénquima, habitualmente cuando uno habla de parénquima pulmonar, uno dice en el fondo, por ejemplo, los que conforman el alveolo, los neumocitos. Aquí también hay distintas, en el fondo, células que tienen distintas funciones. Entonces, el hepatocito, claro, es la que hace el trabajo, entre comillas, más importante, pero también se consideran del parénquima células epiteliales ductales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con secreción de la bile. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, también son células funcionales, ¿ya? Ahora, otro elemento bien importante son células sinusoidales. ¿Qué es lo que es el sinusoide? En el fondo es un endotelio, pero un endotelio bien especial, porque es un endotelio en el cual lo vamos a ver, es fenestrado, y se mezcla sangre, a diferencia, por ejemplo, de otros sistemas vasculares, donde circula sangre arterial o sangre venosa. Aquí la verdad es que es una mezcla entre sangre arterial y sangre venosa, lo cual también le da ciertas características. Y tenemos las células de Kupffer, que son en el fondo también sinusoidales, porque están en el sinusoide, o sea, están, entre comillas, en el lumen del endotelio, que son macrófagos hepáticos. Y fíjense que hay como un cambio, porque en el fondo habitualmente uno dice, por ejemplo, en el alvéolo tenemos macrófagos dentro del alvéolo, o en otros tejidos donde está el macrófago en el intersticio. Aquí está, en el fondo, dentro del sinusoide, o sea, dentro, entre comillas, del vaso, o sea, de, dentro de dentro del lumen. Entonces pero ¿por qué será? ¿Tendrá algún sentido? Y ahí vamos a ver que sí tiene sentido, ¿ya? Y tenemos células penisinusoidales, que en el fondo están entre el parénquima y el sinusoide, y tenemos una que son centrales, pues son muy importantes en la patología, que son las células estrelladas hepáticas. Antes no se tenía claro, en el fondo, el funcionamiento, y son unas células que tienen una particularidad, porque son células contráctiles, se pueden contraer. Entonces, eso le da cierta característica, y se pueden diferenciar también en otras células, como son los miofibroblastos. Entonces, la célula estrellada, en el fondo, tiene mucha importancia dentro de los procesos patogénicos, dentro de las patologías. Entonces, por esas características que vamos a ver que en el caso de la cirrosis, en el fondo, son bastante importantes, ¿ya? Y hay unas células que se pescan poco, que la verdad es que nadie tiene exactamente cómo funcionan, etcétera. Son las células SPIT, que aquí le puse células de pozo, que en el fondo se saben que existen, pero no saben si forman parte del sistema inmune, no tienen tan claro la funcionalidad, ¿ya? Ahora, los hepatocitos, o sea, lo que tiene que ver con parénquima, aproximadamente el 60% de la población celular, pero si uno lo ve como volumen, más o menos el 80%. O sea, si uno lo ve como en tamaño, lejos la cantidad mayor importante, y en número también importante. Pero volvemos, si nosotros consideramos, supongamos que un 50%, no el 60%, por cada hepatocito hay una célula que no es hepatocítica, lo cual está hablando, entre comillas, del soporte que necesitan los hepatocitos para poder funcionar. O sea, esto yo sé que en corazón no es lo mismo, pero por ejemplo en corazón, dentro de la estructura cardíaca, por cada miocardiocito, o sea, por un cardiomiocito, existen 3 células de soporte, o sea, lo cual habla un poquitito de los requerimientos para la mantención o el funcionamiento del órgano, ¿ya? Oiga, Doc, Sí, un dato que aprendí hace un par de años.
nada que ver con hígado, ¿ya? pero en el cuerpo humano, fíjese que una de cada 10 células es humana. Una que decirlo, perdón, Lo resto, no te escuché cómo. ¿ah? Una de cada 10 células, ¿qué? En nuestro cuerpo, una de cada 10 células es humana. Todo el resto son bacterias, Claro, protozoos, sí, a nivel vía aérea, piel, sistema digestivo, por claro, supuesto. Todo. O sea, tenemos una. Me acordé por el dato que usted da. claro. Es Y increíble. dentro de las células, dentro de los órganos de células de parénquima, habitualmente son menos que las células de soporte. Sí, también es interesante esta cuestión. Sí, Cierto, cierto, sí. cierto. Gracias por el comentario. ¿Ya? Entonces, El dato, pregunta de prueba. sí, no, si nadie se nos va a preguntar, no lo dejé ahí, saco. Ya, y aquí tenemos el monito, que por fin lo tengo en español, porque habitualmente lo tenía en inglés. Entonces tenemos esta disposición en general que es bien importante, porque si nosotros analizamos, tenemos nuestra célula, que tiene esta forma relativamente cuboide, tenemos una membrana, entre comillas, basal, que en este caso es bien especial, porque uno podría pensar que la membrana basal está como hacia arriba, y en realidad, si uno analiza, no es tan hacia arriba, más bien hacia los lados, si uno lo dice en términos funcionales. Y aquí obviamente se absorbe a través de esta membrana, lo definen como vaso lateral, porque fíjense que lo que generan como función secretor el canalículo, y obviamente tenemos todos estos microcilios que permiten absorber. Fíjense, a mí me interesa que veamos cómo es el sinusoide. O sea, aquí tenemos endotelio, pero es absolutamente fenestrado. Entonces, en el fondo, la gracia es que uno podría decir que no se ofrecen mayores resistencia al flujo hacia el espacio dice que en el fondo es el intersticio. Entonces, en el fondo, si yo tengo una molécula en el sinusoide, lo más probable es que pase rápidamente hacia el intersticio y rápidamente entra en contacto al hepatocito. Y obviamente la función secretora del hepatocito va a estar fundamentalmente hacia el canalículo biliar. ¿Hacia dónde secreta lo metabolizado? Volvemos hacia el espacio diésel. O sea que aquí hay un intercambio muy intenso entre el sinusoide, ya sea recibiendo cosas que vienen en el sinusoide, como secretando, en el fondo, los metabolitos que se producen en el hígado. Entonces, uno dice, por ejemplo, dentro de la función está la producción por ejemplo, de proteína, albúmina, ¿hacia dónde se secretan? Hacia el sinusoide, ¿se dan cuenta? Y por eso hay que tenerlo bien claro. Y obviamente la gracia es que tenemos la célula estrellada, y fíjense la gracia de la célula estrellada, porque si nosotros vemos esta célula, el sistema endotelial de acá, ¿se puede vasocontraer? Entonces uno dice, pero no, pues ¿a dónde está el músculo? Si tenemos, entre comillas, este sinusoide. Pero, ¿se puede vasocontraer? Entonces uno dice, teóricamente no. Pero resulta que la célula estrellada sí se puede contraer. Entonces, al final, si usted dice, ¿se puede observar cambios de la resistencia del sinusoide? Y la respuesta va a ser sí, porque va a depender de si la célula estrellada se contrae o no se contrae, o entre comillas, cuánto espacio está ocupando esa célula estrellada. Entonces, el sinusoide por sí solo nos genera regulación, entre comillas, en forma importante, pero la célula estrellada sí es capaz de modificar la resistencia. Y es un concepto súper importante en términos patológicos. Por favor, ustedes saben si hablo muy rápido, me tratan de parar, o lo mismo si quieren hacer una pregunta, interrumpen nomás, ¿ya? Y obviamente nuestro macrófago, que en la mayoría de los intersticios está en intersticio, aquí está dentro del lecho, o sea, está absoluto. ¿Tiene algún sentido? Entonces uno diría, vamos a ver que sí. ¿Por qué? Por esto que vienen ahora. Tenemos nuestro hígado y nosotros tenemos flujo hepático. El flujo hepático, se dan cuenta, es alto, porque piensen que el gasto cardíaco es una persona de 60 kilos, nosotros hablamos que era más o menos 5 litros, 6 litros, más o menos llega a 1,5 litros. Por lo tanto, el gasto, lo que llega de flujo hepático es más o menos 15 al 20% del gasto cardíaco. Pero, y ahí viene el pero, 1/3 nomás del flujo viene de la arteria hepática, o sea, viene oxigenado con sangre arterial. Y 2/3 viene del flujo de la vena porta. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál es la implicancia que trae esto? Que en el fondo la arteria hepática tiene menos flujo, pero obviamente da más oxígeno, porque es sangre arterial, y mientras que la vena porta trae harto flujo, pero trae menos oxígeno. ¿Ya? Después, estas sangres se mezclan en el sinusoide hepático, por lo tanto, al final el sinusoide, ¿qué tipo de sangre tiene? Una mezcla de sangre arteria hepática, más de vena porta, que es sangre venosa,
que después se confluyen en el sinusoide para formar las vénulas, la vena hepática, y después estas desembocan en la vena cava inferior. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la pregunta es, ¿de dónde drena la vena porta? Entonces la vena porta, ustedes recordarán, parte en el fondo drenando los territorios mesentéricos. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué sangre viene ahí? Viene una sangre venosa, pero una sangre que viene en los intestinos. Viene en el fondo de intestino delgado, colon, etcétera, que son los territorios mesentéricos, también en parte de la hemorroidales, pero en el fondo, ¿qué es lo que trae? Entonces uno dice, trae nutrientes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los fenómenos absortivos del sistema del intestino. Pero ¿qué trae también? Trae cosas que están en el intestino. Es un comentario que dijo recién el doctor Quesada, que venía como anillo al dedo, que hay en el intestino. Fuera de nutrientes y desechos, hay bacterias. Y parte de los detritos bacterianos, de destrucciones bacterianas, pasan a la vena porta. Entonces, Doctor Rossi, ¿sí, dale? discúlpeme la interrupción. Eh, Me da la sensación que está ocupando el power original. No, no, es que el descargado. Ya, pero, ¿estáis seguros? Yo lo descargué del que me mandaste. Ya, pero trato de ir más rápido, dejar al tiro antes que me reten, porque voy al tiro cuántas diapositivas tiene. No, No, sí, no, no. no, esta tiene. No, pues sí, ya, pero después ya voy a andar más rápido, porque, lo descargué, déjame Pero descargar. el Ya, espera un poco, que déjame. lo respondí en el correo que usted me envió, que me Ya, envió pero Ruta. ya, yo lo vi cuando descargué del PDF este. Ya, pero paremos un poquitito de parar la grabación, déjame, voy a parar la grabación y déjame. Sí, 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 no se preocupe, no se eh, preocupe. Entonces, lo que estábamos diciendo con otra diapositiva, pero lo mismo, es que acá nos llegan también detritos celulares, detritos de bacterias, detritos de contenido. Y eso es re importante, es re importante. Entonces, si nosotros lo vemos, tenemos varios modelos, el modelo lobulillo, que es el más anatómico, pero a alguien se le ocurrió hacer el modelo lacino. ¿En qué consiste el modelo lacino? En que vamos a tener un espacio de porta, en el cual vamos a tener la vena porta, vamos a tener la arteria hepática y vamos a tener el conducto biliar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta particularidad es tan importante y la vena hepática? Entonces, de una u otra manera, tenemos una circulación que mezcla vena porta con arteria, con sangre arterial, aquí, pum, que te desemboca en la vena. Y por otro lado, el producto, digamos, del el hígado, entendiéndolo como una glándula que produce, en el fondo, bili, va a ser desechado aquí en el espacio porta. ¿Por qué este modelo es interesante? Porque si nosotros consideramos desde el punto de vista de la tensión de oxígeno, ¿dónde vamos a tener mayor cantidad de oxígeno? Lo vamos a tener en relación al espacio porta, mientras que menor tensión de oxígeno en relación a la vena hepática. Entonces dicen, bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo, debemos tener la zona más isquémica en relación a la vena hepática y la zona más oxigenada. Pero si yo tomo un tóxico, supongamos un tóxico, muy tóxico desde el punto de vista hepático, ¿dónde va a llegar? Va a llegar por el espacio porta, va a llegar a la vena porta. ¿Por qué? Porque es donde se absorbe en vía digestiva. Por lo tanto, ¿dónde vamos a tener mayor cantidad de daño habitualmente? En la zona más cercana al espacio porta, o sea, en la zona 1. Mientras que los daños isquémicos o los daños producto de trastorno más bien de perfusión, la vamos a tener fundamentalmente en la zona 3. O sea, nos llega más oxígeno en la zona 1, pero al mismo tiempo nos llega los tóxicos de forma más directa a la zona 1. Eso es para que hagan después la correlación con anatomía patológica. Yo la verdad es que no lo nombro más, ¿ya? Pero lo importante, volvemos que en el fondo tenemos esta disposición y lo clave son los sinusoides. Ahora, ¿por qué expliqué esto? Porque la pregunta es, ¿dónde nos interesa que estén las células de Kupffer? Si estamos recibiendo detritos bacterianos o estamos recibiendo de partida, puede ser hasta bacterias, en el espacio intersticial o dentro del mismo lumen. Y la respuesta va a ser, mientras antes esté en el fondo el macrófago, mejor. Y por eso, en general uno podría decir, como hay un contacto directo en el fondo con la sangre que viene del tejido intestinal, suena más lógico que esté el macrófago lo más cercano en este caso, a los bacterianos. Pasa lo mismo con el macrófago alveolar, si ustedes lo analizan. En el alvéolo, ¿dónde está el macrófago? En el alvéolo. ¿Por qué está en el alvéolo? Porque llega directamente las bacterias al alvéolo. Entonces, es mucho mejor impedir una infección a tratar una infección. ¿Ya?
¿Para qué sirve el hígado? Obviamente para millones de más de cosas que esta, ¿ya? Pero tenemos una función metabólica que ya la dijimos, carbohidratos, todo lo que tiene que ver con control de la glucosa, etcétera, con los lípidos también, ya en cierto sentido lo exploramos cuando hablamos de dislipidemia, pero acuérdense que es una máquina de producir proteínas, ¿ya? ¿Cuáles proteínas son las que habitualmente nosotros nos fijamos? Porque son de producción fundamentalmente hepática. La albúmina, que la produce solamente el hígado, y factores de coagulación, la mayoría, para no decir todo, falta el factor de von Willebrand, pero en general que lo produce endotelio, pero la mayoría, o sea, todos los restos de los factores de coagulación. Por lo tanto, son dos proteínas que se producen a nivel hepático. ¿Por qué es tan importante tener eso claro? Porque son marcadores de función. Si el hígado funciona mal, no va a producir albúmina o no va a producir factores de coagulación. También tiene que ver mucho con excreción, porque tiene la particularidad de que detoxifica droga, o sea, es capaz de cambiar la estructura molecular de una droga, de muchas, no de unas, de múltiples drogas, casi todas, ya sea mediante unión a algún tipo de radical, o sea, en el fondo de algún tipo digo, radical por decir un grupo metil, un grupo, digamos, un glucuronización, etcétera, pero en el fondo es capaz de modificar, en el fondo, drogas, fundamentalmente inactivarlas, pero también, ojo, activarlas. Es lo que se conoce como primer paso, ¿ya? Ya sea para detoxificar o para activar. Y tenemos que, obviamente, tenemos la excreción biliar. La excreción biliar busca, como ustedes lo sabrán, metabolizar, digamos, parte de la hemoglobina, y busca también modificar o excretar en parte todo lo que tiene que ver con sales biliares. Entonces, es fundamental. Y nosotros medimos estas funciones, ¿ya? Entonces, es importante medirlo, ¿ya? Digestión, ya la conocemos los elementos, y algo que es re importante, es un elemento muy importante para reciclar fierro. O sea, en el fondo es un storage, es un almacenamiento de fierro muy importante, y eso. Función inmune clave, porque si hemos dicho recibe todo lo que viene del intestino a la sangre, clave la función inmune, lo cual obviamente se altera cuando un paciente tiene, en el fondo, patología hepática, claro que se altera. La función endocrina un poco ya hablamos, y bueno, el almacenamiento que ya hablamos, vitamina E, o sea, todas las vitaminas liposolubles, en el fondo tienen como reservorio el hígado, y obviamente también el fierro, como lo nombramos. Por lo tanto, hay múltiples funciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué nombramos algunas? Porque en el fondo es una forma de resumirlo, pero múltiples funciones, ¿ya? En general, la síntesis de albúmina es bien importante porque nosotros ocupamos como marcador de patología. No es lo único, porque ustedes ya sabrán, la albúmina también se puede perder. Se puede perder a través de un síndrome nefrótico, etcétera, pero es un marcador que se ocupa de función hepática porque es el único órgano que lo puede producir. Entonces, si tenemos baja albúmina, uno dice al tiro, ¿por qué puede haber baja albúmina? Una de las explicaciones es porque se produce poco, y eso tiene que ver fundamentalmente con hígado, ya sea no produce porque le faltan precursores, la gente no come proteína, o porque el hígado está funcionando mal, o por el otro lado se pierde, porque el lado se pierde por términos digestivos. Perdón, se pierde por términos renales, o también por términos digestivos, que pueden haber enteropatías perdedoras. Pero, como regla general, muchas veces tiene que ver con... ¿Por qué es tan importante? Porque la proteína plasmática más abundante es la principal responsable de la presión oncótica, y obviamente con eso la disminución contribuye a generación de edema. Y volvemos, ¿por qué? Porque en el fondo, si ustedes lo analizan, disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica, disminuye la volemia. ¿Porque disminuye la volemia? Porque, acuérdense, a filtrar más hacia el intersticio. Al disminuir el intersticio se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual se reabsorbe más sodio y más agua. Por lo tanto, al final, la hipoalbuminemia genera, por un lado, en el fondo, disminución de la presión oncótica, pero por otro lado genera retención de sodio y agua, por lo cual se generan estos edemas. Tiene una particularidad, como ustedes sabrán, que son edemas más bien fijos, a diferencia de la insuficiencia cardíaca, y tienen el signo de la fobia, que se ve, como ustedes ven claramente ahí.
Factores de coagulación, ya dijimos, sintetiza el factor de von Willebrand, el factor 8 tampoco, porque lo andan trayendo las plaquetas, y en general uno mira y es una forma de análisis. O sea, en el fondo, cuando estamos hablando de función hepática, uno mira por un lado la albúmina, por otro lado ve factores de coagulación, ¿ya? Fundamentalmente se miden los factores de vitamina K dependientes, o sea, el 2, el 7, 2, 7, 8, 9, 11, estoy en 2, hoy día ando medio atravesado. Ya, 2, 7, 9, 10, 11, y proteína C y S. Si me equivoco les pido disculpas, pero estoy un poco atravesado. Ya. Al menos los factores de la coagulación, lo que se tienen que saber los chicos sí o sí, ¿cierto? El El 2, 2. el 7, el 9 y el 10. Ya, 2, 7, 9, 10, 11 se la misma. Y proteína C y S también, pero sí, Las proteínas, exactamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo como la forma más fácil y más fidedigna de medir la disminución del tiempo de protrombina, que, como ustedes saben, es una medición que se hace habitualmente? Pero, Doc, ¿me sí, permite? sí, dale, dale. No, lo comentó usted en la clase de hemostasia del primer semestre. ¿Se acuerdan? A ver, ahí para que tenemos un descansito al doctor que tome su café, su mega café. Pruebas de coagulación. ¿Cómo podíamos evaluar coagulación en laboratorio? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Vamos. Acuérdense que la Con el fisiopatología tiempo de protrombina, profe, ¿puede ser? Sí, perfecto. es el tiempo de protrombina. Muy bien, Peña. Muchas gracias. ¿Algún otro? Lo piensa con T. Son dos los que se hacen así como Los más así, importantes. siempre van siempre de la mano. Cuando uno los pide. El tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina. Ya, El tiempo de tiempo de ya, TTPK. Y tema de TTPK, tromboplastina, ¿cierto? Y perfecto. el tromboplastina parcial activada. Sí, Hay ensayos de fibrinógeno también, un montón, pero ¿cierto? eso es lo más importante. Eso. Pero, ¿cuál es la gracia aquí del tiempo de protrombina? ¿Se acuerdan qué evalúa el tiempo de protrombina? ¿Cuál de las dos vías, extrínseca o intrínseca? ¿Cuál de las dos vías es evaluada por el tiempo de protrombina? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? Ambas evalúan vía común, por si alguien está pensando en eso. Pero la diferencia está en que una evalúa la vía intrínseca y la otra evalúa la vía extrínseca. Debería evaluar la vía extrínseca, ¿Cuál? el tiempo de protrombina. Muy bien. ¿Te acuerdas cuál era la vía extrínseca o no? ¿Cómo empezaba la vía extrínseca? La vía extrínseca empezaba con la exposición del factor El factor 7. Bueno, el factor factor tisular, que después va al tisular. factor 7 y Y el va factor tisular, gracias Christopher, activa el factor 7. 7. Y el 7 después activaba Al factor 10, si no me equivoco, ¿no? 10. Y el Sí. 10, el Stuart, ¿cierto? Que a veces le ponen Sí. nombre, o antes lo llamaban con nombre, Yo, ahora el 10 nomás. Y el 10 después activa entramos en a la la guerra. protrombina, que es el 2. Y la transforma en trombina. Entonces, ¿por qué la relevancia de la disminución del tiempo de protrombina? Porque el tiempo de protrombina, ¿cierto? Ya que estamos hablando de la vitamina K, el tiempo de protrombina evalúa presencia de factor 7, que es el primero que se activa, el 10, el 2. ¿Ok? ¿Cuáles son los vitaminas K dependientes? 2, 7, 9 y 10. ¿Cachai? Por lo tanto, frente a un déficit de vitamina K, ¿cuál es el tiempo de coagulación que principal, o cuál es la prueba de coagulación que con mayor probabilidad se nos va a alterar? El tiempo de protrombina. ¿Está? ¿Se acordaban o no se acordaban? Espero que sí. Se escuchan Ma- los grillos. Cri, cri. me acordaba como en general, así. Me imaginé que Como, esos arbustos rodando por el desierto. Sí, más o menos. Ya, pero No, pero eso lo vimos, chicos. Eso, ¿se que no se acordaron? acuerdan, todo bien, no importa, pero lo tienen en sus apuntes, ya en su momento lo comentamos. Ya que lo eché en una Listo, ley. pero algo iba a comentar usted. Sí que él se acordaba, pero general dijo.
Sí, pues como me acordaba un poco de las dos vías extrínsecas, factor tisular una, la otra y así. Y al final las dos llegan a lo mismo que el factor D y empieza todo lo demás, pero Eso. igual a veces es como la mente un poco frágil, ¿ah? Al no Sí, tranqui, repasarlo. tranqui, tranqui. Sí, esto al final uno se lo aprende Sí, lo por importante es que lo repetición. repasen porque son cosas que les van a servir en clínica, si ese es el Cierto, punto. ¿Ya? cierto. Ahora, ¿sigo o estamos alguna duda, comentario o no? Por ¿No? mi parte, Doc, era solamente eso. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que no sea el profe? ¿No? ¿No? Ya. Bueno, yo sigo entonces. Entonces, lo importante, ojo, si una persona no toma vitamina K, obviamente va a hacer lo mismo, no se van a producir factores de coagulación porque son vitamina K dependientes. Entonces, uno, antes de hacer el diagnóstico de insuficiencia hepática, tiene que asegurarse que tenga un consumo de vitamina K adecuado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es bien importante en términos clínicos eso. ¿Ya? Pero si ya se descartó que no hay déficit de vitamina K, en el fondo la explicación es porque no hay función hepática y por eso es tan útil, ¿ya? Hay disfunción hepática, ¿ya? Y ya lo dijimos, ya lo expresamos un poquitito, que el primer filtro es el flujo sanguíneo, por tanto es muy importante. Y acuérdense que normalmente el intestino tiene, sobre todo el intestino grueso, está lleno de bacterias, por lo cual pasan ya sea, como sea, ya sea bacterias como tal, o pedacitos de bacterias. Ahí incluimos lipopolisacarios de membrana, lipopolisacarios, en el fondo restos de flagelo, o sea, flagelina, que es la proteína, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, muchos macrófagos. Esos son células de Koffer. Hay reconocimiento antigénico, y algo que no me acuerdo si lo nombré, pero yo me imagino que sí, pero no estoy seguro, es la excreción de IgA. Acuérdense que la gracia de la inmunoglobulina A diferencia de la inmunoglobulina G, o sea, G, es que la inmunoglobulina A se produce mucho más que la inmunoglobulina G. ¿Dónde hay más? ¿En el plasma? No, en el plasma hay mucho más inmunoglobulina G. ¿Dónde está la A? Entonces, si no está en el plasma, está en secreción, ya sea de intestino o secreción en el fondo nasal, en caso o de vía respiratoria, en caso de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque tiene un rol de prevención, volvemos, prevención de infecciones. Lo que hace SGA, en el fondo, cuando detecta o se une a un antígeno, impide que esa bacteria o ese antígeno actúe, digamos, invadiendo los tejidos, por lo cual sumamente importante esa función inmune. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una falla hepática? Va a producirse también menos excreción de IgA y por lo tanto van a tenderse a producir más fenómenos inflamatorios o más infecciones de frontón, producto de esta función inmune que es, entre comillas, preventiva. Es una inmunidad innata, es una mezcla, porque no es IgA, es inmunidad adquirida, pero como está en la barrera, se comporta como más bien preventiva, como más bien de inmunidad innata. ¿Ya? Pero ahí son situaciones que son como particulares, pero sumamente importante la función inmune. Endocrina, ya hemos visto, pero fíjate, por ejemplo, trombopoyetina. ¿Qué es lo que es la trombopoyetina? La somatomediana, ya me imagino que la han visto en parte de fisiología digestiva, pero la trombopoyetina es súper importante. ¿Para qué? Para producir plaquetas. O sea, imagínate lo que estamos hablando, o sea, la producción de plaquetas depende de función hepática, lo cual uno dice, ojo, ¿se dan cuenta? También tiene un montón de otras alteraciones. Voy a tocar las más importantes porque tiene elementos clínicos. Por ejemplo, hay cambios en los receptores de estrógeno hepático, por lo cual, entre comillas, se produce un estado de hiperestrogenismo, en el caso del hombre, por lo cual se produce atrofia testicular. Entonces, los hombres con falla hepática van a tender a tener hipogonadismo. Asimismo, van a haber alteración del metabolismo de las hormonas esteroidales, por lo cual también de alguna manera se ve comprometido, no como para hablar de una insuficiencia suprarrenal, pero se ve comprometido el funcionamiento suprarrenal. Entonces, de una u otra manera, son elementos que uno en clínica va a buscar. Yo sé que no han visto todavía cirrosis porque dijeron que no habían pasado por el digestivo, pero me imagino que en algún momento de semiología hablaron de semiología hepática y los pacientes de otras cosas saben que van a tener, uno sabe que va a tener hipogonadismo, sabemos que tenemos disposición del vello de una forma ginecoide, o sea, los hombres pierden la pilosidad corporal, las mujeres, bueno, también, y en vez de tener la forma tradicional del vello púbico masculina, se forma esa forma más bien triangular, típica de la mujer, o sea, una distribución de tipo ginecoide. Entonces, todas esas cosas
sirven, en el fondo, yo la repaso un poco porque tiene que ver con clínica, ¿ya? No vamos a entrar en la parte molecular, pues no tiene sentido, pero tiene que ver con todas estas producciones. Y aquí sí que entramos en una parte que es clínica, pero también muy, muy importante del punto de vista fisiopatológico, ¿ya? ¿Cómo nosotros evaluamos el hígado? Que obviamente uno dice, ya, viéndolo con ecografía, ya, viéndolo con un tipo de escáner especial, viéndolo, hay distintas técnicas. Pero en el fondo, ¿qué marcadores vamos a ocupar? Ustedes saben el concepto biomarcador, que tiene que ver qué elementos de laboratorio, de elementos bioquímicos, nos ayuda a precisar qué es lo que está pasando con el hígado. Y aquí en el hígado, por su naturaleza, si ustedes se dan cuenta de funciones, nosotros vamos a ver distintos elementos, ¿ya? Vamos a tener como distintos enfoques en determinadas funciones, ¿ya? Yo voy a partir al revés, voy a partir por aquí abajo y habla de función del hepatocito, o sea, cómo funciona el hepatocito. Ya dijimos dos, viendo proteínas secretadas hacia la sangre. La albúmina, que dijimos que obviamente si hay hipoalbuminemia, puede ser porque se esté produciendo menos. Otro por el tiempo de protrombina, factores, ya lo dijimos, 2, o sea, 1, 2, 7, 9 y 10, o sea, los factores vía común y vía extrínseca. Esto ya lo nombramos, por tanto, tiempo de protrombina. Pero también tenemos otras funciones que no son tan importantes, porque obviamente si tengo un paciente con hipoalbuminemia, voy a tener repercusiones funcionales, edema, entre otras cosas. Y puede tener una volemia más baja, volemia me refiero al lado arterial. Si tengo tiempo de protrombina bajo, puede tener alteración de la hemostasia, por lo tanto puede tener riesgo de hemorragia, pero puede tener mayor riesgo de hemorragia. Metabolismo hepático nos miden detoxificación, o sea, cambios. La eliminación de galactosa, créanme que no se ocupa mucho en clínica, pero mide funcionamiento, pero no tiene, aunque no tenga ninguna repercusión en términos clínicos. Es solamente un marcador de función, de Doctor metabolismo. Rossi, ¿Sí, dale? parece que parece que su internet guateó. No sé si yo al menos dejé de escucharlo, chicos. ¿Ustedes escucharon bien? Sí, Sí, yo lo dejé también. de escuchar como por un par de segundos. Sí. Ya. ¿Pero qué escucharon? Hasta ¿Qué fue la lo último? eliminación de galactosa, ¿escucharon eso? Vamos, No. ya, pero ya, la eliminación No, de eso no. galactosa es solamente para diagnóstico. No, que tengamos galactosa o no tengamos galactosa no tiene ninguna implicancia clínica, ¿ya? Lo mismo, test de la aminopirina en aliento sirve para ver función, pero no se ocupan en clínica, porque no tiene ninguna repercusión. Pero el amonio sí tiene repercusión. Entonces, uno puede medir amonio. No estoy diciendo que sea muy específico. Ahora, ¿para qué función sirve medir el amonio? Aunque ustedes lo crean, lo vamos a ver en unas diapositivas que siguen, para función cerebral. O sea, cómo el hígado repercute en la función cerebral. Entonces, nosotros podemos ver, el hepatocito está funcionando mal, porque produce poca albúmina, porque produce, en el fondo, menos protrombina, riesgo hemorrágico, pero también lo podemos ver en términos clínicos, porque depende de la cantidad de amonio sérico o detoxificación del amonio, depende también encefalopatía. Entonces, uno perfectamente lo puede ocupar como un complemento para ver función hepática, función. Pues. Sería función del hepatocito como tal, en el fondo. Y tenemos otros aspectos que tienen que ver con funciones. Una función es detoxificación y producción. Tenemos otras funciones, como lo dijimos, que tienen que ver con sustancias normalmente secretadas en la bilis. Entonces, ¿qué ocupamos ahí? La bilirrubina. La bilirrubina es un producto del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, nosotros aquí estamos viendo secreción. O sea, en el fondo voy a tirar un poquito para atrás, no función del hepatocito, sino función canalicular, en términos de las células canaliculares. Entonces, en el fondo, y en parte, es función de conjugación, que es transformar una bilirrubina soluble, perdón, al revés, insoluble en agua, a una hemoglobina soluble. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí vamos a ver función. ¿Solamente vemos función? No, porque la bilirrubina también se puede producir por anemia hemolítica. ¿Se acuerdan que hablamos de anemia hemolítica? No nombramos. Hay destrucción y también va a producir hiperbilirubinemia. Pero si descartamos, en el fondo, una anemia hemolítica que produce hiperbilirubinemia, vamos a tener esta función hepática, pero una función específica, una función detoxificadora de conjugación y la función, en el fondo, de secreción al canalículo. ¿Ya?
Si no, en el fondo, si funciona o no funciona bien el canalículo, vamos a tener también bilirrubina urinaria y ácidos biliares en general no se miren, pero aquí estamos viendo un aspecto de la función. Otra forma de medir, en el fondo, lo que tiene que ver de estas pruebas biliares es la función como tal de, entre comillas, va a ser de estasia. O sea, en el fondo, si hay o no hay, por decirlo así, superordinario, pero fluye o no fluye, en el fondo, la bilis, porque yo puedo producir bilis, lo vemos acá, y resulta que la bilis tiene que ser secretada por el conducto biliar. O sea, todo esto acá se tiene que confluir. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una función canalicular como tal? O sea, no de las células caniculares, sino del mismo conducto biliar alterada, voy a tener un componente de estasia. O sea, en el fondo no fluye la bilis, y ahí tener otra forma de ver. Esto se ocupa de rutina, ojo, en laboratorio. Y son dos tipos de enzimas que se expresan cuando ocurre esto, que es la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transperoxidasa. La sigla esta es GGTP. Entonces, nosotros sabemos que cuando falla esto, lo que hay un problema no es a nivel del hepatocito ni de la conjugación, sino que es un problema de estasia, o sea, está fluyendo menos la bilis. Y por último, tenemos la que mide la integridad del hepatocito, fundamentalmente lo que se llaman transaminasas. ¿Por qué se llaman transaminasas? Porque mueven un grupo amino, por eso se llaman transaminasas, ¿ya? De las cuales, si bien existen en múltiples células, no en casi todas. Hay, por ejemplo, la oxalacética, una mitocondrial. Tenemos también una que se llama pirúvica, que es mucho más específica del hígado, pero que nos permiten ver destrucción celular. O sea, en el fondo medimos integridad del hepatocito. Ahora, voy a hacer un ejercicio como para tratar de entenderlo. Si yo tengo una hepatitis, inflamación del hígado, ¿qué voy a tener alterado? Las transaminasas. ¿Por qué? Porque se está destruyendo el hígado, y obviamente estas células, estas, digamos, enzimas que están citosólicas, o sea, están dentro del hepatocito, se destruyen. Por lo tanto, estamos hablando de destrucción hepática, hepatitis, inflamación. ¿Voy a tener alteradas las otras? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si se mueven poquititas, el hígado tiene muchas células, por lo tanto, si el resto sigue funcionando normal, las otras no necesariamente se van a ver alteradas. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad total. Ahora, si se mueren muchas células, por el motivo que sea, con o sin inflamación, evidentemente se va a ver alterada estas que son de función, como la albúmina, trombina o el mismo amonio. Si yo tengo un cálculo, una litiasis, que dijimos que es una patología súper frecuente en Chile, y ese, en el fondo, impide que fluya la bilis, que se me va a tener la fosfatasa y la gamma-glutamil. ¿Cómo va a estar las transaminasas? Si la obstrucción es pequeña, los hepatocitos van a seguir viviendo normal, por lo tanto pueden tener las transaminasas normales. Puede tener función hepática alterada, mientras no se mueran los hepatocitos, podemos tener perfectamente la función, o sea, la albúmina, trombina y la bilirrubina normales. Entonces, se dan cuenta, uno en base a estos exámenes puede interpretar lo que está pasando en el hígado. Voy a repetirlo cortito. Si yo tengo un problema de cálculo biliar, lo que yo esperaría, cálculo obstructivo me refiero, o es el colédoco, o una patología biliar aguda de tipo litiásica, alta de la fosfatasa. ¿Por qué? Porque es un fenómeno obstructivo mecánico por el cálculo, pero la función, el resto, normal. Albúmina, trombina, amonio, normales. ¿Podría tener un poquitito de transaminasa alterada? Sí, dependiendo del grado, en el fondo, de inflamación que produzca la obstrucción. Porque la obstrucción puede generar un poquito de inflamación. ¿Se entiende? Si yo llego y tengo un problema de destrucción hepática completa, muy destruido, al principio voy a tener hepatitis aumentada, voy a tener inflamación, pero después puede ser que no tenga nada de inflamación, pues se murieron todas las células, no quedó ninguna, y si tenga disfunción del funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya no quedan hepatocitos y van a tener hipoalbuminemia, hipotrombina o bilirrubina aumentada o amonio sérico aumentado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gracia, voy a repetirlo, y por eso, perdonen que me he demorado tanto en esta diapo, pero es re importante, es que dependiendo la alteración de este biomarcador o del otro biomarcador, tengo información de dónde está el problema en el hígado. Si está en el canalículo, o sea, hay un fenómeno de tipo estásico, hay un fenómeno inflamatorio,
o definitivamente ya no hay células hepáticas y hay una insuficiencia hepática como tal. Entonces, súper importante entenderlo, y yo sé que tiene que ver mucho de clínica, pero en el fondo es súper importante tenerlo súper claro, y por eso me detengo tanto en términos de tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el hígado la pasa mal? O sea, nosotros, por ejemplo, tomamos un tóxico, alcohol, depende de la dosis, pero alcohol la dosis, o tomamos una cantidad gigante de paracetamol, o en el fondo hacemos, o tenemos isquemia, tenemos una isquemia hepática, o tenemos cualquier cosa. Pueden ocurrir distintas cosas. Obviamente, que se degenere, se produzca generación hepática y acúmulo intracelular, o sea, disfunción de la célula, que haya necrosis o apoptosis, pero en la medida que hay necrosis, se produce inflamación. En general, si uno dice hay necrosis, vamos a tener inflamación, por lo tanto vamos a tender a tener hepatitis, ¿ya? Porque hay inflamación con destrucción, acuérdense, necrosis, se producen DAMPs, y los DAMPs obviamente van a generar inflamación, por lo tanto vamos a un patrón hepático. Pero la gracia de nuestro hígado, voy a ver si me sacaron no me la sacaron, qué bueno. La gracia de nuestro hígado, que es súper bueno para regenerarse. Acuérdense que regenerarse, a diferencia de cicatrización, es que en la regeneración uno vuelve a tener nuestro tejido normal. O sea, se produce necrosis o se produce apoptosis, y en vez de reemplazarse por una cicatriz, o sea, por tejido fibroso, se reemplaza por un tejido sano. O sea, vuelve a haber un tejido sano. Nuestro hígado es muy, muy regenerador. En el fondo, si uno dice que las lesiones hepáticas, ¿ustedes qué esperan? ¿Que haya más cicatrización, o sea, más fibrosis, o regeneración? Uno lo que espera es que haya regeneración. ¿Ya? Entonces, es muy bueno eso, porque nosotros podemos tratar mal en nuestro hígado, y el hígado es capaz de volver a estar, entre comillas, normal. Pero hay situaciones donde la regeneración no es normal, sino que toma una forma específica, que son una forma nodular, y eso hace que se produzca una regeneración patológica. Y si nosotros tenemos esta regeneración patológica, una regeneración no normal, sino, digamos más bien nodular, y le agregamos que hay fibrosis, vamos a tener nuestra cirrosis. ¿Ya? Más de algunos yo creo que ya he escuchado hablar de cirrosis. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cirrosis? Entonces uno tiene que decir una alteración anatomopatológica, histológica, en la cual hay nódulos de regeneración acompañada de fibrosis. No es una fibrosis, porque una fibrosis sola, porque me dice, bueno, se llama cirrosis porque no es una fibrosis, no se llamaría fibrosis hepática, porque la particularidad y la gran diferencia es que hay fibrosis, fenómenos de fibrosis, pero también hay fenómenos de regeneración. La diferencia de otras fibrosis, donde no se ve regeneración. Lo que hay es una regeneración distinta. Y esto es súper importante porque ustedes ya saben, existe una enfermedad que se llama cirrosis hepática. Entonces, y de hecho, mucha de la patología hepática, la más frecuente, si uno lo piensa, son en el fondo, en términos de carga de atención, es la cirrosis. ¿Ya? Uno diría fácilmente la patología actualmente más compleja en términos de carga de atención. ¿Ya? Y obviamente serían como dos. Hay otras patologías, pero estas son las más importantes. ¿Qué ocurre? Lo normal. Esto es el lado A, olvídense un poquito de cómo funciona normalmente nuestro sistema. Nosotros tenemos, obviamente tenemos nuestras células diferenciadas, pero ante una pérdida de masa hepática, se produce la activación de G0 a G1 y comenzamos a tener la reproducción celular de tal manera que se produce esta regeneración. ¿Y cuál es la gracia acá? Porque uno dice, bueno, de acuerdo, se regeneran. ¿Cómo sería esto un poquitito? Y aquí vemos la simbiosis que ocurre, que yo encuentro, por eso siempre la pongo, porque la encuentro, y qué bueno que me la mantuvo el doctor Quesada, para explicar un poco la regeneración. Nosotros tenemos, aquí estamos partiendo, pérdida de masa hepática. Entonces la pregunta es, ¿cómo activamos estos ciclos reproductivos? Entonces lo que sabemos es que el flujo sanguíneo aumenta. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo? Porque perdimos la cantidad total de hígado, por lo tanto, por célula hepática, por hepatocito, tenemos un aumento del flujo sanguíneo portal. Llega más por cantidad de células funcionales. Si yo antes tenía 100 células, se me murieron 50, obviamente por cada célula funcional me va a llegar un flujo mayor. Entonces, aumenta nuestra carga. Y fíjense lo que ocurre. Aumenta la carga de lipopolisacáridos, de citoquinas, que vienen del flujo portal. Y basta que eso ocurra
y tenemos que se generan factores de crecimiento. Miren qué interesante. O sea, por eso ya tenemos factores. Si más encima consideramos que la célula Kupffer también le va a llegar más carga y a las células endoteliales también, vamos a tener inducción de interleuquina 6, vamos a tener también inducción de TNF-alfa. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor carga de inflamación, por lo cual al final vamos a tener un mayor fenómeno inflamatorio. Estoy hablando no sistémico, estoy hablando a nivel de las células de Kupffer y de las células endoteliales. Y esto se traduce en activación. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí se pone un círculo virtuoso, círculo positivo, célula de Kupffer, mayor TNF, mayor activación de célula Kupffer y por lo tanto mayor factores de crecimiento. Lo mismo la célula endotelial. Entonces, el fenómeno inflamatorio por sí solo en el hígado genera regeneración. Mire qué entretenido. ¿Se dan cuenta? Al mismo tiempo, se produce modificación de las células estrelladas, que dijimos que se comporta como miofibroblasto o como fibroblasto, factores de crecimiento hepático. El intestino delgado aumenta proporcionalmente la cantidad de factor de crecimiento de endotelio y se activa en conjunto con T3, el tiroide, insulina como factor de crecimiento y noradrenalina, en el fondo, se activa en estos genes. ¿Quién? El factor nuclear kappa beta, que ustedes saben es súper importante como digamos, factor de crecimiento, o sea, como factor de transcripción. Se activa también factor post-hepatectomía, que es un factor que se libera después de que hay disminución de la masa. Esto es por modelos experimentales, no hacían hepatectomía y vean cómo se generaba. Y factores en el fondo de crecimiento. Se expresan otros genes y se activa la ciclina. Entonces, en el fondo, la gracia es un poco esto para tratar de demostrarle que existe, por el hecho de perder masa hepática, existen simbiosis, existen en el mundo cambios de la parte de los flujos, que parte de fenómeno inflamatorio, que nos permite activar, digamos, y pasar a estados distintos del ciclo reproductivo de los hepatocitos. Entonces, en el fondo el hígado muy, muy bueno. De hecho, cortito, existe una mitología dentro de la mitología griega, para que lo fijen, la famosa leyenda de Prometeo. Prometeo era, bueno, un titán, y Prometeo les dio algo que Zeus había prohibido, que era el fuego a los hombres. Entonces Prometeo se puso desobediente, dijo, los hombres necesitan tener fuego para que no sufran en la noche, etcétera, puedan comer y cocinarse, etcétera. Y Zeus le dio el fuego. Prometeo le dio el fuego. ¿Qué hizo Zeus cuando vio que lo condenó a Prometeo a que durante el día un águila le comiera el hígado? Entonces venía esta águila y le comía el hígado. Entonces, bueno, un castigo no tan malo, porque en el fondo Prometeo le comía el hígado y se moría. Pero ¿dónde viene lo malo del castigo? Es que el hígado se regeneraba en la noche. Entonces, en el día el águila le comía el hígado y en la noche en el fondo se regeneraba el hígado. Por lo tanto, era un castigo eterno. ¿Ya? Esto también, sacando un poco la mitología, pero esta capacidad de regeneración es lo que se ocupa también para los trasplantes. En el fondo, ¿tiene sentido si nosotros sabemos que es tan regenerativo el hígado, trasplantar el hígado completo? Y la respuesta va a ser no, porque si yo trasplanto un pedacito chico del hígado, yo sé que va a crecer. Por lo cual, es algo que se sabe, que cuando existe un trasplante hepático, se sabe que uno necesita, bueno, el trasplante duplica su masa en aproximadamente un mes. O sea, si yo trasplanto, por decir algo, medio kilo de hígado, este hígado más o menos va a pesar 1 kilo después de un mes. ¿Ya? Ahora, no sigue creciendo eternamente, porque aparece que la activación de las células estrelladas también es capaz de generar fracción de transformación de crecimiento beta, y inhibe el paso a G1, o sea, la activación de la célula. Pero como modelo es muy, muy bonito, y si usted quiere leerlo, aquí está la referencia, que justamente se trata del mito de Prometeo, hasta obviamente los mecanismos moleculares. Esto obviamente se ha desarrollado mucho más actualmente, pero muy bonito para entender un poco las cosas más profundas. ¿Ya? ¿Cómo se produce la fibrogénesis? Porque aquí estamos hablando de la regeneración. La fibrogénesis es un poco lo mismo. Aquí, ¿quién es el que es bueno para hacer la fibra? Hay distintas células, la misma célula epitelial, la célula de Kupffer, las células endoteliales. Las células, cuando hablamos de epitelial, endotelial, estamos hablando
de las células defenestradas. Entonces pues, estamos hablando de las células fenestradas, en el fondo del canal, del sinusoide, activa las células estrelladas. Y aquí volvemos, la célula estrellada tiene posibilidades mecánicas, o sea, tiene la posibilidad de contraerse, pero también al activarse se transforma en miofibroblasto. Entonces, mio porque se mueve, tiene capacidad de contraerse, pero también en fibroblasto. Por lo tanto, evidentemente modifica la matriz, ¿ya? Puede generar, o sea, por un lado genera matriz, genera fibrina, por otro lado, como tiene la capacidad de generarse, digamos, proteasas, puede también no haber tanta fibrosis, por eso viene lo normal o anormal, pero puede ser que es dinámico los fenómenos de fibrosis. Si se activa o hay proteasa, te puede perfectamente resolver la matriz, o obviamente se inhibe la fibrogénesis pues, por apoptosis o por sinasepsia. Pero es clave la activación para la generación de fibrosis, pero es dinámico. O sea, lo que trato de decir, en algún momento se plantea que la cirrosis era irreversible y que se ha demostrado con el tiempo que obviamente estando en estadios iniciales sí es reversible, porque el colágeno se pensaba que no había vuelta, que ya se formó colágeno, no había forma de desdiferenciarlo, o sea, en el fondo de destruir ese colágeno, y se ha demostrado que las proteasas y la disminución de la producción son capaces de resolver la fibrosis. Pero depende del tiempo, obviamente, de fibrogénesis, el tiempo que está activado la producción de fibrina, de fibrina, pero que estoy hablando de colágeno, o también en el fondo, cuánto colágeno ya se ha producido. Pero concepto actual, no estoy diciendo el modelo humano, o sea, el modelo Morino, parece eso, sí, Morino. En el fondo se demostró que la cirrosis inicial, estamos hablando de estadios muy iniciales, es reversible. Lo cual son cambios de paradigma, o sea, cambia inmediatamente el paradigma de la patología hepática. Obviamente, de ahí a que se produzca, en el fondo, el tratamiento reversible de la cirrosis, todavía falta mucho. Pero lo que trato de explicarles es que para allá va. O sea, va en el fondo que en el fondo la cirrosis quizás en algún momento se pueda hacer reversible. No estoy diciendo en este momento lo sea, por favor. ¿Ya? Pero pues si eso le dicen a un gastroenterólogo, hoy la cirrosis se trata y se quita la cirrosis, la verdad es que actualmente no. Pero sí hay tratamientos que van encaminados en el fondo a impedir la fibrosis, y obviamente y lo otro va a que la regeneración no sea una regeneración de tipo patológica, o sea, que sea una regeneración más entre comillas, normal, no sea nodular, por ejemplo. Ya, entonces, volviendo un poquitito a lo mismo, ¿qué fallas vamos a tener? ¿Qué aspectos vamos a tener? Obvio, una insuficiencia en la excreción hepatobiliar, que nosotros lo vemos por un lado por la parte metabólica a través de la bilis, pero también en parte la excreción va a estar dada en el fondo también por un componente también biliar. Incapacidad de metabolizar sustancias tóxicas, aquí el amonio. Ese es bien importante, que ya lo nombramos, que está nombrado. Y obviamente metabolismo de fármacos que se ven alterados. Esta sigla es insuficiencia hepática aguda, que no lo vamos a ver, pero no sé si lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver en la clase de diapositiva que sigue, pero en el fondo que tiene que ver con metabolismo de fármacos o sustancias tóxicas. Fallo del metabolismo intermedio, ya lo dijimos, hipoglicemia, ácido graso, balance nitrogenado. ¿Qué es lo que es un balance nitrogenado? Tiene que ver con la producción de proteínas. Cuando yo produzco proteína, se producen las proteínas y después se metabolizan. Tengo la proteína y la proteína se degrada, no son eternas. Las proteínas van envejeciendo, se van dañando o terminan destruyendo las proteasas, y el resultado de en el fondo, destrucción de las proteínas es, entre comillas, el nitrógeno ureico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando uno dice que tiene un balance de nitrógeno negativo, significa en el fondo que está produciendo menos proteínas que las que se están perdiendo. Porque uno puede medir con el nitrógeno ureico, no nitrógeno ureico plasmático, sino nitrógeno urinario, diario, en 24 horas, uno puede medir cuántas proteínas se están produciendo. Entonces, perfectamente uno dice, está fallando la producción de proteínas, y uno lo observa fundamentalmente cuando tiene un balance de nitrógeno, nitrogenado de negativo, porque nos dice en el fondo, estamos
destruyendo más proteínas que las que estamos produciendo. Y eso se hace en clínica, ojo, se hace en clínica, ¿ya? Y bueno, la producción de biosintética que tiene que ver, volvemos, fíjense, volvemos, albúmina y coagulación. Función detoxificadora, fundamentalmente amonio. Y no hemos tocado aquí la función canacular, pero hablamos un poco de la función de excreción o de metabolismo de la bilirrubina, que también nos sirve para función. ¿Sirve la transaminasa acá? No, porque las transaminasas aquí lo que miden inflamación, miden no el funcionamiento de la célula, sino que están viendo destrucción de la célula. Y volvemos, si se destruyen pocas células, voy a tener una transaminasa elevada, pero no voy a tener función alterada, ¿por qué? Porque la cantidad que se mueren quizás no es suficiente. Si se mueren muchas al final, claro, puede tener como tal una insuficiencia, una falla. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar cortito de falla hepática aguda. Se define como un desarrollo rápido de función hepática y fue específicamente coagulopatía. Volvemos, coagulopatía. ¿Por qué es central? Porque tiene que ver con síntesis de factor de coagulación. Y aquí aparece alteraciones del estado mental. ¿Por qué alteraciones del estado mental? Porque la albúmina, si bien disminuye, tiene una vida media más larga. Entonces, para que se altere, necesitamos tiempo. La albúmina dura más o menos, algunos dicen 30 días, otros más, otros menos, pero dura. Entonces, obviamente, cuando nosotros queremos hablar cosas de cambio rápido, la albúmina es más difícil de interpretar. Y alteraciones de tipo de estado mental, sí, y aquí le echamos culpa al amonio. Entonces, estamos hablando de función sintética, en caso de la coagulopatía, por la producción de proteínas, que son los factores de coagulación, y estamos hablando de función detoxificadora, porque estamos hablando de la detoxificación del amonio. Vamos a ver que hasta por ahí nomás, ¿verdad? Pero en el fondo estamos hablando de esta situación que se intoxica por la incapacidad de detoxificar, o sea, de impedir la producción de tóxicos, en este caso endógeno. ¿Ya? En un paciente sin enfermedad hepática. Súper poco frecuente. Si alguien me dice falla hepática aguda, ¿frecuente? No. Lo que es lejos más frecuente es la falla hepática crónica con reagudización. ¿Ya? O sea, la falla hepática aguda es muy poco frecuente, pero volvemos. Falla hepática crónica con reagudización sí es frecuente. ¿Ya? Y la falla hepática crónica también es más frecuente. ¿Ya? La que no es frecuente es la falla hepática aguda. ¿Ya? Pero existe y es importante que lo conozcan por modelos de enfermedad. ¿Cómo se define en general? Intervalos de 8 semanas o menos entre el desarrollo de la enfermedad, o sea, de cuando parte, y la aparición de encefalopatía. O sea, está fallando la función de detoxificación. ¿Por qué se ocupa la encefalopatía? Porque no dice, bueno, el problema es la coagulopatía. ¿Por qué se le da tanta importancia a la encefalopatía? Porque la encefalopatía se relaciona con mortalidad. La encefalopatía es un marcador de gravedad de mortalidad. ¿Ya? A alguien se le ocurrió un O'Grady, que es un autor, que se le ocurrió clasificarla en 3 tipos: hiperaguda, aguda y subaguda. Y tenemos distintas causas según digamos, la causa. Tiempo de presentación, no hace 8 semanas, coagulopatía grave, ictericia leve. Se dan cuenta que hay distintos funcionamientos. Dicen, ya, coagulopatía hablamos, estamos en función de síntesis. Cuando hablamos de ictericia, estamos hablando función de secreción y función de detoxificación. Entonces, si dice ictericia leve, entonces, claro, la bilirrubina no está tan alterada la degradación, ¿ya? Aquí viene una característica que la vamos a ver, yo creo, la diapositiva, que sí que genera hipertensión intracraneal moderada. Entonces, ojo, entonces, como mecanismo va a ser hipertensión intracraneal. Pero qué raro, ¿por qué hipertensión intracraneal? Si suena como raro, que el hígado, ¿qué tiene que ver con hipertensión intracraneana? ¿Ya? Buena sobrevida, paradojalmente, sin necesidad de trasplante. Causa más frecuente, paracetamol al tiro. Por eso es importante, simplemente, porque una de las causas es el paracetamol. ¿Qué tan frecuente el consumo de paracetamol? Muy frecuente. Entonces, potencialmente, podemos tener mucha insuficiencia hepática aguda producto de esta falla hiperaguda, producto de paracetamol. Por suerte, no es tan frecuente en Chile. Viene después. Falla aguda, 1 a 4 semanas, coagulopatía no tan grave, ictericia moderada, hipertensión endocrinal moderada, moderada sobrevida sin necesidad de trasplante de emergencia. Causa más frecuente, hepatitis B. Falla subaguda, que una mezcla entre hiperaguda y aguda,
Perdón, su agua, perdón, perdón, lo dije el falla agua, una mezcla entre hiperagua y su agua. La falla su agua 4 a 24 semanas, con los 10 ictericia severa. La casa sobrevía sin necesidad de reemplazo. Miren la paradoja. La subaguda tiene peor pronóstico que la hiperaguda o que la falla aguda. Y aquí vamos a necesitar habitualmente trasplante. Causa más frecuente, fármacos distintos, pero distintos al paracetamol. Entonces, es importante tratar de reconocerla, porque vamos a tener clínicamente distintas consideraciones, y aquí una herramienta terapéutica que es trasplante. ¿Por qué? Entonces, ya, doctor, ya, de acuerdo, pero ¿por qué es importante? Y fíjense lo que ocurre. Distintos países. Reino Unido, 73% de falla por paracetamol. Entonces, ¿por qué tanto? Porque a diferencia de otros países, no tienen acceso a medicamentos, ya sea con fines autolíticos o, digamos, o accidental. Entonces, se dan cuenta, lejos, en el Reino Unido, la intoxicación, la falla hepática más frecuente es producto del consumo de paracetamol. Mientras que en otros países, como Francia o Dinamarca, o mismo Argentina, claramente comienzan a provocar hepatitis B. Entonces, se dan cuenta ahora, el paracetamol, ¿qué tipo de falla produce? Vamos a pagar hiperaguda. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo produce la hepatitis B? Falla de tipo aguda. Entonces, lo que trato de decirle es que esta tiene implicancia en términos de requerimiento de complejidad. Entonces, si nosotros lo llegamos, le decimos, ojo, vamos a tener en el fondo distintos comportamientos y distintos requerimientos. ¿Ya? Y se dan cuenta, algo que vemos en relación que tiene que ver con las causas, en Japón el 71% son indeterminadas. Pese a todo el desarrollo tecnológico, hay un porcentaje que no se sabe por qué ocurre. En Chile, por ejemplo, uno podría considerar qué tan mala es la cosa. Paracetamol, extraordinariamente poco frecuente. Y aquí sí tenemos un poquitito más de drogas. ¿Cuáles drogas? Fundamentalmente, y aquí en Argentina también aparece un 14%, y ahí cobran cosas endémicas de nosotros. Por ejemplo, tratamiento antituberculosis. Tratamiento antituberculosis es capaz de generar falla hepática aguda. Entonces, una de las drogas más... Existen un montón. Pero siempre tenemos que pensar aquí en Chile, en un paciente que está recibiendo tratamiento antituberculosis, el riesgo de falla hepática aguda. Por suerte, en la mayoría de los tratamientos no hay problema, pero hay que considerarlo. Causas menos comunes, pero súper complejas, la hepatitis autoinmune. ¿Será, por ejemplo, en Japón, que sean hepatitis autoinmune? Preeclampsia y eclampsia, hígado graso del embarazo, síndrome de Gel, estos todos tienen que ver con el embarazo. También infecciones virales, isquemia hepática, infiltraciones malignas, falla de trasplante hepático, toxina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo lo que trato de decir es que en el fondo hay que considerar que existe esta falla hepática. ¿Por qué es tan mal? Bueno, los mecanismos de daño, como lo dijimos habitualmente, tienen que ver con necrosis y apoptosis, y mucho de esto va a tener que ver si hay una vía extrínseca que tiene que ver con fenómenos apoptósicos, vía Caspasa, pero también tenemos nuestro querido oxidativo, que obviamente va a dañar nuestra mitocondria, y en situaciones donde no hay ATP vamos a tender a tener necrosis, mientras que en situaciones donde hay ATP vamos a tener, digamos, exposición de citocromo C, o sea, la salida de citocromo C de la mitocondria, y vamos a tener, obviamente, tendencia a la apoptosis. Entonces, en el fondo, ¿cuáles serían como los mecanismos habituales que tenemos en una situación de destrucción celular? O sea, en el fondo aquí, si nosotros vemos qué enzima va a estar alterada, van a estar alteradas la hepatitis, van a estar alteradas las transaminasas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción, ya sea por necrosis o apoptosis, por lo tanto vamos a tener un aumento de las transaminasas. ¿Vamos a tener función hepática conservada? Depende cuántas células se destruyeron, ¿ya? Entonces, serían como los mecanismos típicos. Esto, hago un poco mención a esto de la con o sin ATP, porque hay una gran diferencia. Con ATP se va a atender fundamentalmente a apoptosis, mientras que sin ATP, sin energía, se va a atender a producir necrosis, y obviamente de fenómenos inflamatorios es mucho más importante cuando hay necrosis, o sea, en esta situación sin ATP, por ejemplo, en la situación de isquemia. ¿Cuál,
dijimos que en el fondo una de las características más importantes, voy a tirarme para atrás como para ser como más claro, es difusión y manifestación del estado mental. ¿Por qué falla la coagulopatía? Es clarísima. ¿Por qué falla el estado mental? ¿Por qué se produce el estado mental? Y eso recibe el nombre de encefalopatía hepática, ¿ya? Estamos hablando en contexto de falla hepática aguda, porque vamos a tener una encefalopatía hepática también en contexto de falla hepática crónica, ¿ya? Entonces, pero vamos a hablar de la aguda fundamentalmente ahora. ¿Ya? ¿En qué ocurre? Se produce un síndrome neurológico, miren lo interesante, reversible. Reversible, eso es muy importante, porque uno podría decir, bueno, si tengo, por ejemplo, una demencia, que es un daño irreversible, tú dices, bueno, eso de alguna manera sella el pronóstico del paciente. Aquí la gracia es que es reversible. O sea, un paciente que tiene una encefalopatía hepática grave y ustedes lo trasplantan, perfectamente puede quedar sin daño neurológico, lo cual es súper importante, porque en el fondo, de una u otra manera, una encefalopatía hepática grave contraindica trasplante hepático, y la respuesta va a ser en general no. Miren qué tema, porque es reversible, ¿ya? Hay evidencia del depresorio, del sensorio, convulsiones y coma, pero en el fondo habla, como uno lo dice en clínica, inicialmente de un trastorno de tipo neuropsiquiátrico y después se hace un trastorno, en la medida que progresa, de tipo neurológico puro, o sea, con franco deterioro y compromiso de conciencia, ¿ya? Por lo tanto, llegan a estar, obviamente, convulsiones, coma, etc., ¿ya? No hay, para definir la encefalopatía hepática, no hay otros factores que priman actividad cerebral, o sea, solamente por la disfunción hepática. O el 80% de los pacientes en contexto de falla hepática aguda generan edema cerebral. Eso es el mecanismo. El 30-50% de los pacientes tienen aumento de la presión intracraniana, o sea, claramente. Hay otros factores, sin duda. Si el paciente tiene anemia, por hemorragia, está infectado, sepsis, si está muy inflamado, etc., obviamente pueden agravar la encefalopatía hepática. Lo mismo si, bueno, si hay hipotensión, si hay en el fondo hay cambios estructurales previos como el alcoholismo, droga endovenosa, la enfermedad de Wilson, etc. La enfermedad de Wilson es una enfermedad donde se deposita cobre en distintos tejidos, que hayan chat por sistema, que esto lo voy a explicar después, como tratamiento de la hipertensión portal, o que hayan sedantes, hipocalemia. O sea, hay un montón de contribuyentes, pero volvemos, lo central tiene que ver con cómo el hígado es capaz de producir, o la falla hepática más bien, es capaz de producir hipertensión endocraniana. Y aquí nosotros vamos a atender, voy a partir un poquito con vamos a suponer, vamos a suponer que estamos en el intestino, voy a decir ya. En el intestino, nosotros tenemos bacterias. Y también nos llega productos nitrogenados. ¿Por qué nos llegan productos nitrogenados? Porque hay productos bacterianos, productos de metabolismo proteico, por lo tanto tenemos en el fondo productos nitrogenados. Una forma de ver esos productos nitrogenados es el amoníaco, que se produce en el fondo NH3, que se produce hay que tener cuidado por la traducción de inglés, porque una cosa es amonio, lo otro es ammonium, porque tengan cuidado porque no se confundan. Entonces, nosotros tenemos un intestino que se produce NH3. Dependiendo del pH, va a agregar un hidrogenión y se puede transformar en amonio, NH4+, ¿ya? Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque el NH3 no tiene carga, por lo tanto se puede absorber fácilmente, puede pasar fácilmente a través de una membrana. Mientras que el amonio, NH4, como tiene carga, no pasa, ¿ya? Entonces, producto de, vamos a ver en parte la alteración de la circulación, lo vamos a ver después porque hay que partir de alguna parte, se produce paso de NH3 a la circulación portal. Lo normal es que un hígado sanito, tome el NH3, se transforma en NH4 por el pH, y se le une a un grupo que estoy mirando aquí en la mitocondria, se produzca una unión con glutamato y se produce glutamina. Entonces, un hígado normal, que funciona normal, funciona perfecto. O sea, perdón, lo dije mal. NH4, NH3 más hidrógeno, NH4 más glutamato, termina teniendo a través de la glutamano sintetazo glutamina. Perfecto, maravilloso, ¿verdad? Y la glutamina después puede ser metabolizada, modificada, pero funciona. En la mitocondria, pequeña cantidad de glutamina
mediante la glutaminasa se pueden transformar en glutamato y un poquito de amonio, que en situaciones normales no ocurre nada. Hay obviamente un transportador que se llama glutamina transporte que mete hacia. Esto pasa normalmente y la verdad no tiene ninguna repercusión, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en una situación patológica, donde el hígado no funciona bien? Aquí tenemos que el hígado está funcionando mal. Esto yo debería lo acercado, no lo acerqué nunca, pero ya después ustedes lo ven con más detalle. Tenemos que el hígado, al funcionar mal, no se metaboliza esto. Y por lo tanto tenemos una mayor carga de NH3, amonio. Por eso lo que uno mide es amoníaco, o sea, mide NH3, no mide amonio. ¿Ya? El amonio es NH4, por lo tanto, perdón, uno lo que mide en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Como es NH3, pasa. ¿Hacia dónde pasa? Hasta el astrocito. O sea, hay una alteración de la permeabilidad, producto de que es NH3, de tal manera que pasa más a astrocito. ¿Qué pasó dentro del astrocito? Dentro de la astrocita, como sabemos que el astrocito tiene glutamato, vamos a tener que la misma aquí, la glutamato sintetasa, termina transformándolo en glutamina. Entonces, es bueno que tengamos harta glutamina en el cerebro. Entonces, uno diría, suena como malo, porque por algo lo está explicando el doctor. Y claro que es malo, porque la glutamina tiene poder osmótico. Entonces, como hay un aumento de producción de glutamina, vamos a tener que en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver mayor cantidad de glutamina. ¿Y cuál es el problema? Que es osmóticamente activo, por lo tanto va a tender a generar edema. ¿Se entendió la producción del edema? Porque el amonio se transforma dentro del astrocito en glutamina. Glutamina es secretada en parte hacia el sistema, al líquido cefalorraquídeo, y la glutamina tiene efectos osmóticos. Y si tiene efectos osmóticos, edema cerebral. Entonces, perfecto. Tenemos por un lado edema cerebral. ¿Qué más puede pasar? La glutamita puede entrar, porque en el fondo no tiene carga, a las neuronas presinápticas. Y volvemos, ahí tenemos glutaminasa, por lo tanto volvemos a diferenciarla a amonio y glutamato. Y el glutamato se secreta, pero acuérdense que el glutamato es un neurotransmisor, por lo tanto puede activar receptores tipo kainato o puede activar también receptores AMPA. Entonces al final genera también modificación en relación al comportamiento y funcionamiento del glutamato. Ahí viene una discusión, porque uno dice, de acuerdo, entonces tendrían que estar funcionando en el fondo con un tono aumentado de lo que tiene que ver con regulación del glutamato. Y lo que se observa es lo contrario, por lo cual en el fondo se ha dicho que hay una entrada como paralela del glutamato no mediante receptores, de tal manera que se genera un déficit de glutamato. ¿Se entiende? Se está metiendo el glutamato como en el fondo por el otro lado, no por vía receptor. Por lo tanto, al final hay un hipofuncionamiento de las vías de glutamato. ¿Ya? Entonces, resultado final de esto, vamos a tener, por un lado, edema, porque vamos a tener un aumento de la presión oncótica, no es presión oncótica, pero de la presión osmótica del líquido cefalorraquídeo, por lo cual vamos a tener edema cerebral, vamos por la mayor cantidad de glutamina, y por otro lado vamos a tener déficit de la función del glutamato. Y todo esto producto de que nos está llegando mayor cantidad de amonio. Entonces se ocupa como marcador de la encefalopatía la producción de amonio. Y uno piensa al tiro el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento que llegue menos amonio para arriba? ¿Cómo hacemos que llegue menos amonio hacia el cerebro? Dando un antibiótico que mate las bacterias que producen amonio, amoníaco, NH3, o haciendo un tránsito más rápido, o comiendo menos proteína, de tal manera de que tengamos menos producción y absorción de amonio, de NH3 en realidad, de amoníaco. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta de todo este mecanismo biológico. Esto pasa fundamentalmente, volvemos con la falla hepática aguda. ¿Ya? Entonces, el H3 aumenta la glutamina, aumenta la osmolalidad, aumenta los volúmenes tanto celular, pero también edema cerebral porque hay aumento del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, todo lo que tiene que ver después con compensación para que el volumen celular no aumente por la mayor cantidad de glutamina, y obviamente terminamos exportando iones, acuérdense, para mantener el volumen celular. Uno, ¿qué es lo que bota? Bota iones,
por ejemplo, podría ser potasio, podría ser, o en el fondo, en parte, para tratar de recuperar el volumen celular. Entonces, como resumen, tenemos que la principal neurotoxina es el amonio. Esto es lo que hemos hablado. Exactamente, el tubo gastrointestinal, la principal fuente de aluminio, se producen por la enterocito a partir de la glutamina, porque la clarificación de bacterias colonias de fuentes nitrogenadas, gestión de proteína y urea, el hígado sano, clearance de amonio casi total, por lo tanto, en el fondo no se produce prácticamente, mientras que en un hígado enfermo pasa este amonio glutamina hacia el sistema central y obviamente puede generar difusión extracitaria. Yo no lo nombré aquí, pero tiene que ver con esto. Con que al tener mayor glutamina, también voy a tener mayor producción de especies reactivas del oxígeno. Entonces, voy a también daño de tipo astrocítico. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué potencia esta cefalopatía secundaria a mono? Mayor cantidad de aminoácidos, aumenta la molaridad, actividad eléctrica neuronal alterada y, bueno, la estrés oxidativo. Entonces, obviamente son situaciones. ¿Qué pasa al nivel glutaminérgico? El nivel total del glutamato está disminuido. Se predice que la producción de glutamina se produce porque en el fondo al final hay más glutamina que glutamato, producto de la mayor cantidad de producción de esta, y en forma paralela, no está claro, tan claro por qué, pero en el fondo hay activación del receptor periférico de tipo benzodiazepina. Hay aumento, esto se supone que tiene que ver con aumento de la captación de colesterol y la síntesis de neuroesteroides y del receptor GABA. Por lo tanto, estos pacientes tienen un efecto, entre comillas, benzodiazepínico. Entonces, en el fondo, estos pacientes, en el fondo, van a tener sedación, en el fondo, somnolencia, etc. Y también se produce producto de alteración del metabolismo de la progesterona, activación, producción de sustancias neuroactíficas endógenas, neuroesteroides se llaman, y estos generan sedación. Entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, va a tener un tono glutaminérgico disminuido, un tono GABA aumentado, acompañado de producción de neuroesteroides, más este edema cerebral, producto del metabolismo de la glutamina. Entonces, estos pacientes van a tender a tener encefalopatía. Complejo la encefalopatía, porque si ustedes se dan cuenta, es con edema cerebral. Entonces uno, en el fondo, gran medida del tratamiento es tratar el edema cerebral, producido en este caso. ¿Ya? Otra, como dijimos, otra alteración de la falla hepática aguda, una es la encefalopatía, clave. Pero acuérdense que también falla la función de función inmune, porque estamos hablando de insuficiencia. Por lo tanto, vamos a tener también alteraciones que tienen que ver con de infecciosa, producto de esta falla, viendo el hígado como un órgano inmune. Decir, yo sé que no es un órgano inmune clásico, pero en el fondo su comportamiento como órgano inmune. Entonces, la falla hepática aguda, ¿qué contribuye? Bueno, se pierda, los pacientes estos que tienen insuficiencia hepática aguda son pacientes relativamente graves, por lo tanto, es pérdida de la barrera, de barrera antiinfecciosa, o sea, la barrera de la inmunidad innata, en el fondo. ¿Por qué? Porque habitualmente tienen línea intravenosa, por lo tanto, están pinchados, tienen catéteres, la vía aérea también se altera. ¿Y por qué? Porque puede haber aspiración de contenido gástrico y faríngeo, porque tiene que ver con la gravedad del paciente. Obviamente hay elementos que tienen que ver con intubación. Estos pacientes, como están graves, se le ponen muchas veces catéter urinario o también se producen monitores de la pica, cuando se mide la presión intracelular se puede medir, y obviamente hay translocación bacteriana. ¿Por qué hay translocación bacteriana? Porque acuérdense que como hay signos de insuficiencia, puede haber edema y obviamente puede haber hemorragia. ¿Por qué? Porque tiene déficit de factor de coagulación, por lo tanto va a haber en el fondo translocación bacteriana. Se colonizan también piel, por mucosa, en el caso que esté hospitalizado, o muchas veces estos pacientes, como tienen riesgo de hemorragia, se les da tratamiento antiácido, por lo tanto se coloniza también el estómago porque se pierde la protección producto del acidez estomacal, y también el uso de antibióticos altera la colonización. Y obviamente se defensa, disminuye el complemento. ¿Cuál es el complemento que lo produce? El hígado. Por lo tanto, si tengo en el fondo si tengo una insuficiencia hepática, voy a tener hipocomplementemia. Por lo tanto, también se altera, al disminuir el complemento, también se altera una serie de factores de tipo quimotáctico de neutrófilo.
al tener disminución del complemento, bueno, una de las funciones importantes del complemento es la opsonización, por lo tanto se echa a perder la opsonización. El neutrófilo como tal comienza a tener pérdida de la capacidad de producción de superóxido y funciona mal el sistema reticuloendotelial porque lo vamos a ver después, hipertensión portal y por lo tanto también puede haber alteración de los flujos en el fondo hacia el espacio portal en términos de que traen mayor contenido bacteriano y se dificulta la depurización. O sea, en el fondo el vaso, por ejemplo, al estar congestivo, pierde la capacidad inmunológica habitual que tiene que ver con la capacidad fagocita de los macrófagos dentro del vaso. ¿Ya? Entonces, ¿de qué muere? Es un paciente con falla hepática aguda. Si ustedes se dan cuenta, tenemos infección de infección intracraniana, tenemos por otro lado hemorragia. ¿Por qué es tan importante la hemorragia? Porque volvemos a estos pacientes porque tienen problemas de la coagulación, van a sangrar más, y de sepsis. La sepsis, ¿qué es lo que era? Una infección grave al final, una respuesta inflamatoria, o sea, pero en el fondo es una infección grave. Y obviamente la gran mayoría muere de enfermedad multiorgánica. Pero ¿cómo se llega a esa enfermedad multiorgánica? Por infección, hemorragia o hipertensión endocraniana. Entonces, si uno se da cuenta, por eso estamos repasando porque es tan importante el metabolismo, pero cómo se produce la encefalopatía hepática o por qué falla el sistema inmune y obviamente las consecuencias. La hemorragia es como la más fácil de entender porque hay en el fondo un fenómeno de tipo de diatesis hemorrágica, o sea, un trastorno de la hemostasia secundaria. Como modelo de enfermedad, voy a hablar cortito de la intoxicación por paracetamol, que el nombre es acetaminofeno, pero es lo mismo que se conoce por paracetamol. Es muy usada a nivel mundial, analgesia, potente analgésico y también potente antipirético, ¿ya? Lo que no es tanto es antiinflamatorio, ¿ya? Pero muy antiguamente ya se sabía que podía causar necrosis y obviamente una insuficiencia hepática aguda, tanto fatal como no fatal. Por eso se recomiendan estas dosis. En general se habla de dosis máxima en adultos de 4 gramos y dosis máxima en niños 80 miligramos por kilo. Sabemos que esa es la dosis como mínima tóxica. ¿Ya? La toxicidad habitualmente ocurre con 10 gramos en personas adultas, pero hay personas que con cantidades menores, o sea, 5 gramos, sí podrían tenerlo. Por eso es un medicamento que si bien se vende en forma libre, no necesita receta incluso porque es bastante seguro también, pero es una causa súper importante de falla hepática aguda. ¿Dónde? Aquí en Chile, por suerte, no tanta, pero en Reino Unido sí, porque se ocupa una causa frecuente de trasplante porque en el fondo lo ocupan con fines autolíticos. Entonces, en el fondo, consumen grandes cantidades. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende? Fundamentalmente de varios factores, pero aquí vamos a nombrar uno que es re importante, que es el glutatión. El glutatión es una de las moléculas que se ocupan para metabolizar o detoxificar sustancias. Hay cosas que son como que se ocupan, llega algo al hígado y el hígado lo agarra y trata de hacer dos cosas para defenderse ante cualquier molécula. Una, lo trata de hacer soluble. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos paracetamol y le pone un grupo glucuronil. O sea, hace, mediante una enzima que se llama glucolintransferasa, lo glucuronida. Y aquí tenemos el paracetaminofen o paracetamol glucuronidado. Esto lo hace siempre. ¿Lo hace solamente con el paracetamol? No. Lo hace con las moléculas que puede hacerlo. O sea, en el fondo puede funcionar la enzima. Lo mismo pasa en términos estrictos que lo sulfura. Se le pone un grupo de sulfato y eso lo hace mediante la sulfotransferasa. Eso, volvemos, ¿lo hace con el paracetamol solamente? No, depende de la molécula, pero son mecanismos normales que tienen que ver con transformar una sustancia en hidrosoluble y tratar de detoxificarla. Acuérdense, cuando ustedes a una molécula le ponen una unión u otra molécula, cambian la naturaleza de la molécula y pueden, en este caso, transformarla. ¿Ya? Esto es lo que pasa el 99% de las veces. O sea, se glucuroniza, se sulfotransferasa. Lo que sigue como paracetamol es metabolizado por el sistema P450, que también volvemos lo mismo, es un sistema que está diseñado para alterar la molécula inicial y transformarla para poder aprovecharla fundamentalmente, pero también para toxificar, etc.
Entonces, cuando entra el metabolismo del P450, o sea, sistema, digamos, mitocondrial, se transforma en una molécula que se llama NAPQI. No importa la sigla, pero es NAPQI. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los NAPQI? El NAPQI es hepatotóxico, o sea, es capaz de destruir el hígado. Lo destruye. Profesor. ¿Sí? Más que una pregunta, como la clase creo que ya debería estar terminando o debería haber terminado, como no No, sé. vamos a la mitad, pero déjame aquí que No, me... no, no, no me refiero como en Ay, cuanto a la diapo, sino que en cuanto al tiempo. no, sí sé lo que dijiste, pero Ah, ya, ya. déjame terminar la diapo y que el doctor... pues yo no sé los horarios, yo nunca sé los horarios, por lo Sí, que el tanto... doctor Quesada había puesto en el chat que iba a salir, pero creo que todavía no ha Ya, vuelto, por eso. pero mientras no diga Sí, no, aquí, si termina la diapo nomás, no, no hay problema. pero después ¿qué viene? Si no está el doctor Quesada, ¿qué hago yo? Seguimos la clase hasta que el doctor Quesada vuelva, po. ¿O quieren perder tiempo? Pregunto yo, pues. No lo digo en mala, pero si no está el doctor Quesada, ya, pero bueno, se trató, la gracia es que en el fondo se une a esta molécula y produce necrosis, ¿ya? Pero tenemos un sistema de defensa que se llama glutatión. Entonces lo que hace el NACTI, mediante la glutatión transferasa, se transforma produciendo glutatión. Y la gracia del ácido de glutatión es que se transforma en ácido mercaptopurídico y este no es tóxico. Entonces, ¿de qué va a depender de que el paracetamol se exprese y se transforme en necrótico, o sea capaz de producir necrosis? De que tengamos en el fondo un sistema P450, primero la dosis, después que tenga un P450 hiperinducido, porque si yo induzco el P450, se va a producir mayor cantidad de NAPQI, o que tenga poca glutatión, de tal manera que no tengo posibilidad de metabolizar el NAPQI. Y ahí tendríamos nuestra necrosis. Déjanos, voy a llamar al doctor, porque lo que no podemos hacer es quedarnos sin actividad. Voy a llamar cortito al doctor Quesada. Voy a parar un poco pero como te digo, lo que no podemos hacer es no hacer ni clase ni el seminario. Ya. Voy a parar un poco la grabación para mientras llamo, pero para preguntar las instrucciones. Aquí siempre me equivoco con la grabación, pero un poco voy a crear la grabación. Ahí.